Muy buenas tardes. Somos del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, de la asignatura Meteorología y Normalización. Mi equipo está conformado por Flores Villa Daniel, Luna Nayeri Saúl, Murray Hernández Priscila y su servidor Martínez Harris Ángel de Jesús, del tercer semestre Grupo D. En este caso vamos a exponer lo que es la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dani Flores Villa y voy a hablarles acerca de la Ley de Federación de Meteorología y Normalización y voy a hablarles desde el artículo 37 hasta el artículo 44. El artículo 37 nos estipula lo siguiente. El patrimonio del Centro Nacional de Meteorología se integra por lo siguiente. Como primer punto tenemos los bienes que son aportados por el gobierno federal. En el segundo punto tenemos los recursos que igualmente son asignados por el gobierno federal, pero anualmente, los cuales son aprobados por la Secretaría de Economía. Después tenemos los ingresos que son resultantes del aprovechamiento de sus bienes, es decir, los ingresos que fueron generados gracias a los bienes. Y por último tenemos los demás bienes y derechos, que son los adquiridos por la realización de los fines propios. El artículo 38 corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia. Este artículo se divide en 9 puntos. El primero nos habla sobre cómo se integra la Programación Nacional de la Normalización con las normas oficiales mexicanas, las NOM. Para el segundo punto nos hace referencia a la expedición de las normas oficiales mexicanas con sus atribuciones. A su vez, también se determina la fecha de vigor. Esto quiere decir que dicen cuando son válidas, efectivas y de aplicación en la actualidad. Para el tercer punto nos habla sobre construir, predecir los comités consultivos nacionales de normalización y que son abreviados como CCNN, los cuales son los órganos para la elaboración de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento, las cuales son predecidos por la independencia competente. El punto 5 nos hace referencia al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas para la verificación e inspección de los productos o de procesos, métodos, de instalaciones, de servicios o actividades. Bueno, pues el punto 6 nos habla sobre cómo se acreditan y se aprueban los organismos para la certificación, los cuales es mediante la participación en los comités de evaluación. El punto 7 nos hace referencia a cómo otras dependencias están coordinadas para cumplir lo que está dispuesto en la ley. A su vez, lo comunica a la Secretaría, la cual da su opinión acerca de los proyectos y las regularizaciones en los términos de acuerdos y de tratados que son internacionales, en los cuales los Estados Unidos mexicanos tienen que formar parte. El punto 8 hace referencia a la coordinación con las instituciones de enseñanza, como pueden ser las asociaciones o colegios de profesionales, los cuales están para construir programas de estudio y de capacitación. A su vez, estos están hechos con una simple finalidad, la cual es formar técnicos calificados para promover las actividades que se refieren en esta ley. Y por último tenemos el punto 9, el cual nos dice que las demás atribuciones que le confieren al presente ley y a su reglamento. El artículo 39 corresponde a la Secretaría, además de lo establecido por el artículo anterior que fue el 38. Como primer punto tenemos integrar el Programa Nacional de Normalización. ¿Esto con qué? Con las normas oficiales mexicanas, las cuales se van a pretender elaborar anualmente, es decir, cada año. Como punto 2 tenemos codificar las normas oficiales mexicanas por materias y mantener el intervalo. Y la colección de normas oficiales mexicanas, esto así como las normas internacionales que son de otros países, no solo de México. Como punto 3 tenemos fungir el secretario técnico de la Comisión Nacional de Normalización y de los comités nacionales. Esto salvo a los propios comités, los cuales van a decidir cómo nombrar al secretario el secretario y al técnico de los mismos. Como punto 4 tenemos mantener un registro de los organismos, de los cuales vamos a dar acreditación a las personas que fueron aprobadas. Como punto 5 tenemos la expedición de normas oficiales mexicanas del artículo 40 de la presente ley, referente a las fracciones del 1 al 4, al 7, al 9, al 15 y al 13. El artículo 40 nos habla sobre cómo se deben de establecer las normas oficiales mexicanas. Lo primero nos dice las características y las especificaciones que deben reunir los productos y procesos cuando estos pueden construir un riesgo para la seguridad, así como para la salud animal, vegetal, de nosotros los humanos, o daños al medio ambiente. Al igual nos habla de las características de los productos
que son utilizados como materias primas para la fabricación de productos finales. De igual forma, nos habla de las especificaciones cuando los servicios pueden construir un riesgo para la seguridad, así como los instrumentos para medir los patrones de medida y sus métodos, como el ensamblaje de los productos. Dentro del artículo 41 nos habla sobre las normas oficiales mexicanas, qué es lo que deben contener. Como primer punto tenemos la denominación de la norma y su clave de código, conforme al artículo 40 ya antes mencionado. Como punto 2 tenemos la identificación del producto. Como punto 3 podría ser las especificaciones y las características que corresponden al producto, servicio, método, proceso o la instalación de los establecimientos. Como punto 4 tenemos los métodos de prueba aplicados en la relación de la norma y en caso de los de muestreo. Bueno, el punto 5 nos habla sobre los datos y la demás información que deben contener los productos. En este caso, ¿qué es? Cuando, por ejemplo, una empresa es dedicada a la fabricación de empaques y de envases, pues básicamente es el tamaño de las características de las diversas indicaciones que tiene que tener cada producto. El punto 6 nos habla sobre el grado de concordancia que tienen que tener las normas y los lineamientos internacionales con las normas mexicanas, tomadas como base para su principal elaboración. Como punto 7 tenemos la bibliografía que corresponde a la norma, donde tiene que ir estipulada adentro en el empaque. Como punto 8 tenemos la mención de las independencias, las cuales vigilan el cumplimiento de las normas cuando exista una concurrencia de competencias. Y como último, como punto 9, tenemos las menciones que son consideradas convenientes para la comprensión y el alcance de la norma. El artículo 42 dice se deroga, que es, pues es la anulación o revocación parcial de una norma jurídica, es decir, se refiere a la supresión de algún pasaje o ley o decreto. Por último tenemos el artículo 43, el cual hace mención a las atribuciones de las dependencias en alguna elaboración de las normas oficiales mexicanas, las cuales son ejercidas por la regularización o por el control de algún producto, servicio, proceso o instalación, ya sea de una actividad o materia a normalizarse. Mi nombre es Ángel Jesús Martínez Jales y en continuación con el capítulo 2 de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, sección 1, el artículo 44 consta de que las dependencias deben hacer anteproyectos de normas oficiales mexicanas y someterlos a comités, y a su vez estos elaboran proyectos de normas oficiales mexicanas. Estos se ven si tienen alguna relación con otros para que solo se elabore una norma, y se toman en cuenta las normas mexicanas y normas internacionales. También se estableció con el artículo 40 en caso de que no tenga eficacia, y se publican de acuerdo al artículo 47, fracción 1. El artículo 45 nos dice que los anteproyectos que se presentan y acompañan de una manifestación de impacto que deben tener la finalidad de la norma, las medidas propuestas, alternativas consideradas y las razones por las que fueron rechazadas. También deben incluir los análisis de términos monetarios de valor presente de los costes si es de gran impacto económico. El artículo 46 nos dice que la elaboración y modificación de normas oficiales mexicanas se sujeta a las siguientes reglas. Los anteproyectos a que se refiere el artículo 44, que se presentan directamente al Comité Consultivo Nacional, para que en un plazo que no exceda los 75 días formule las observaciones. Y la dependencia u organismos que elaboró el anteproyecto de norma constará fundadamente las observaciones presentadas por el comité en un plazo de 30 días. Esta podrá solicitar a la presidencia de este sin modificar su anteproyecto y ordenará la publicación como proyecto en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 47 nos dice que los proyectos de normas oficiales mexicanas se ajustarán al siguiente procedimiento. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que dentro de los 60 días naturales los interesados presentarán sus comentarios, y durante ese plazo la manifestación a que se refiere el artículo 45 estará a disposición del público. Al término del plazo que se refiere a las fracciones anteriores, el Comité Consultativo Nacional de Normalización correspondiente estudiará los comentarios recibidos y procederá a modificar el proyecto en un plazo de 45 días.
También se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las respuestas a los comentarios recibidos, así como la modificación del proyecto, en un lapso de 15 días de la publicación de la norma oficial y la fracción reformada. Los dispuestos en este artículo no se aplican al número 48, que el artículo número 48 dice que en caso de emergencia la dependencia podrá elaborar directamente un anteproyecto o un proyecto con la ayuda de más dependencias, mismas que tendrán una vigencia de 6 meses y no se podrán expedir 2 veces consecutivas la misma norma. Estas si las dependencias quiere extenderla o hacerla permanente, se presentará como un anteproyecto. Y también se consideran casos de emergencia los acontecimientos inesperados que afecten o amenacen de manera inmediata el artículo 40. Y también debe cumplir con los dispuestos en el artículo 41, que establece la base científica técnica que apoye su expedición conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40. El artículo 49 nos dice que cuando una norma oficial mexicana obliga al uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicas, los destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización de la dependencia que la hubiera expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas. Esta debe acompañarse a la solicitud la evidencia científica u objetiva necesaria que compruebe que con la alternativa planteada se da cumplimiento a la finalidad de la norma respectiva. Y el artículo 50 nos dice que las dependencias podrán requerir de fabricantes, importadores, presentadores de servicios, consumidores o centros de investigación los datos necesarios para la elaboración de los proyectos de normas oficiales mexicanas. También podrán recabar de estos para los mismos fines. Con esto se empleará exclusivamente para cuando la confidencialidad de la misma esté protegida por la ley. En el artículo 51, para la modificación de las normas oficiales mexicanas deberá cumplirse con el procedimiento para su elaboración. Cuando no subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, las dependencias competentes, a iniciativa propia o solicitud de la Comisión Nacional de Normalización, de la Secretaría o de los miembros del Comité Consultivo Nacional de la Normalización correspondiente, podrán modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento para su elaboración. Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando se pretendan crear nuevos requisitos o procedimientos o bien incorporar especificaciones más estrictas, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento para la elaboración de las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, debido a notificarse al Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del periodo quincenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión podrá solicitar a la dependencia dicha cancelación. En el Diario Oficial de la Federación, la Comisión podrá solicitar a la dependencia dicha cancelación. Sin perjuicio de lo anterior, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la norma, el Comité
Consultivo Nacional de Normalización o la Secretaría podrán solicitar a las dependencias que analice su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las acciones que mejoren su aplicación y procede o no su modificación o cancelación. En sí, este artículo se plaza mucho en las normas oficiales mexicanas que deben cumplir con varias reglas para que puedan ser aplicadas, y cuando no se cumplen hay una cancelación para evitar problemas correspondientes y que alteren las leyes propuestas. También se encuentra el artículo 51A, correspondiente a la sección 2 de las normas mexicanas, el cual las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo que en los casos en los que son particulares que manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas y sin prejuicios de que las dependencias requieran en una norma oficial mexicana su observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede ser nacional, regional o local. Para su elaboración de las normas mexicanas deberá ser correspondiente a lo siguiente. En el punto 1 deberán incluirse en el Programa Nacional de Normalización. En el punto 2, tomar como base las normas internacionales, salvo que las mismas sean ineficaces o inadecuadas. En el consenso de los sectores interesados que participen en el comité y someterse a consultas públicas por un periodo de cuando menos 60 días naturales antes de su expedición, mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación que tenga un extracto de la misma. En sí, este artículo lo que quiere decir es que las normas oficiales mexicanas tienen que estar elaboradas para que se tomen correctamente, y aparte esto es solo voluntario si se quiere su aplicación. En la sección 2 de las normas mexicanas también se encuentra el artículo 51B, en el cual consiste en que la Secretaría, por sí o a solicitud de las dependencias, podrá expedir normas mexicanas en las áreas no cubiertas por los organismos nacionales de normalización, o cuando se demuestre a la Comisión Nacional de Normalización que las normas expedidas por dichos organismos no están reflejadas a los intereses de los sectores involucrados. Para ello, los temas propuestos como normas mexicanas se deberán incluir en programas nacionales de normalización y justificar su conveniencia, y en su caso la dependencia que lo solicite deberá también demostrar que cuenta con la capacidad para coordinar los comités de normalización correspondientes. En todo caso, tales normas deberán cumplir con lo dispuesto en esta sección. Este artículo habla sobre las normas mexicanas, en el cual deben tener un papel de coherencia y que puedan ser aplicables. En el cual deben tener un papel de coherencia y que puedan ser aplicables. También encontramos lo que es en el capítulo 3 de la observancia de las normas. El artículo 52, todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. En este artículo lo que nos quiere decir es que estos son de suma importancia para que se lleve un control en la área de metrología y normalización. También está el artículo 53. Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares
a importarse también deberán cumplir con las especificaciones establecidas en dicha norma. Para tal efecto, los productos o servicios a importarse deberán contar con el certificado o autorización de la dependencia competente para regular el producto o servicio correspondiente o de las personas acreditadas y aprobadas por la dependencia componentes para el fin conforme a lo dispuesto en la ley. Esto nos quiere decir que cuando no exista una norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrían requerir que los productos o servicios a importarse obsten las especificaciones internacionales con que cumplen las del país de origen o falta de estas y las fabricantes. En el artículo 54, las normas mexicanas constituirán referencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores. Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las establecidas en las normas mexicanas oficiales. En el artículo 55, en lo dispuesto por la ley de la materia, los bienes o servicios que se adquieran, arrienden o contraten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo cual deben cumplir con las normas oficiales mexicanas y en su caso con las normas mexicanas y a falta de esto con las internacionales. En el artículo 56, los productores, fabricantes y los presentadores de servicios sujetos a normas oficiales mexicanas deberán mantener sistemas de control de calidad compatibles con las normas aplicables, proceso utilizado, equipo suficiente y adecuado de laboratorio y el método de prueba apropiado, así como llevar un control estadístico en la producción de tal forma que objetive y se aprecie el cumplimiento de dichas especificaciones. El artículo 57, cuando los productos o los servicios sujetos al cumplimiento de determinada norma oficial mexicana no reúnan las especificaciones correspondientes de la autoridad competente, prohibirá de inmediato su comercialización y movilizando los productos hasta en tanto se aconsiguen y reprocesen, reparen o sustituyan. De no ser esto posible, se tomará la providencia necesaria para que no se usen o presten para en fin a que se destinará de cumplir dichas especificaciones. Estos artículos lo que nos quieren decir es que si el producto o servicio se encuentra en el comercio, debe aplicar dichas normas para su comercialización. En el capítulo 5 de la Comisión Nacional de Normalización se encuentra el artículo 58, en el cual se instituye la Comisión Nacional de Normalización con el fin de coayudar en la política de normalización y permitir la coordinación de actividades que en esta materia corresponda realizar a las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública y Federal. Comisión Nacional de Normalización. Subsecretarios correspondientes de la Secretaría de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Recursos Naturales, los de Energía, Economía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, Comunicación y Transporte, Salud, Trabajo y Previsión Social y Turismo. Por cada propietario podrá designarse un suplente
para cubrir las ausencias temporales exclusivamente. Artículo 60. La Comisión tendrá las siguientes funciones. Aprobará anualmente el Programa Nacional de Normalización y vigilar sus cumplimientos. Establecer reglas de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y federal y organizaciones privadas para la elaboración y difusión de normas y su cumplimiento. Recomendará a las dependencias la elaboración, modificación, cancelación de normas oficiales mexicanas. Resolver las discrepancias que puedan presentar en los trabajos de los comités consultivos nacionales de normalización. Opinar cuando se requiera sobre el registro de organismos nacionales de normalización. Artículo 61. La sesión de Comisión Nacional de Normalización serán convocadas por el secretario técnico a petición de su presidente o de cualquiera de los integrantes. A que refiere el artículo 59 y se celebran por lo menos cada 3 meses. En el caso de fracciones 1, 2, 3 y octavo artículo anterior, la decisión se tomará por mayoría de votos de los miembros a que se refiere la fracción 1 del artículo 59 y las sesiones serán válidas. Artículo 61A. El Programa Nacional de Normalización se integra por el listado de temas a normalizar durante el año que corresponda para normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o las normas a que se refieren en el artículo 67. Incluirá el calendario de trabajo para cada tema y se publicará en un diario oficial de la Federación. De los organismos nacionales de normalización. Artículo 62. Los comités consultivos nacionales de normalización son órganos para la elaboración de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento. Estar integrados por personas técnicas de las dependencias competentes según la materia que corresponda al comité, organización de industriales, presentadores de servicios, comerciantes, productores agropecuarios, forestales o pesqueros. La dependencia competente es coordinada con el secretario técnico de Comisión Nacional de Normalización. Artículo 63. La dependencia competente es de acuerdo con los lineamientos que dicte la Comisión Nacional de Normalización. Organizarán los comités
organizarán los comités consultivos nacionales de la normalización y fijarán las reglas para su operación. La misma organización por materias o sectores de nivel nacional no podrá existir más de un comité por dependencia, salvo en los casos debidamente justificados ante la Comisión. Artículo 64. La resolución de los comités deberá tomarse por consenso, de no ser esto posible por mayoría de votos de los miembros. Para que las resoluciones tomadas por mayoría sea válida, deberá votar favorablemente cuando menos la mitad de las dependencias representantes en el comité y contará con votos aprobados del presidente del mismo. En ningún caso se podrá expedir una norma oficial mexicana que contravenga otras disposiciones legales o reglamentarias. De los organismos nacionales de normalización. Artículo 5. Para obtener como organismo nacional de normalización se requiere presentar solicitud de registro ante Secretaría como copia para la dependencia correspondiente, presentar sus estatus para aprobar de la Secretaría, en donde conste que tiene por objetivo social el de normalizar. Sus labores de normalización se llevará a cabo a través de comités integrados de manera equilibrada por persona técnica que representa al nivel nacional a productores, distribuidores, comerciantes, prestadores de servicio, consumidores, instituciones de educación superior, científica, colegios de profesionales, así como sectores interés general y exclusivo de ningún sector de la sociedad que pueda tener interés en sus actividades. Artículo 66. Los organismos nacionales de normalización tendrán las siguientes obligaciones: permitir la participación de todos los sectores interesados en los comités para la elaboración de normas mexicanas, así como las de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, conservar las minutas de la sesión de los comités y de otras decisiones o acciones que permitan la verificación para parte de la Secretaría. Hacer el conocimiento público los proyectos normas mexicanas que permitan emitir mediante avisos en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 67. Las entidades de la Administración Pública Federal deberán construir comités de normalización para la elaboración de normas de referencia conforme a las cuales adquieran, arrienden o contraten bienes o servicios cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de la misma, o bien las especificaciones contenidas en dichas normas se consideran inaplicables
practicables o obstales.